Y bueno amigos, vamos a comentar cositas que estamos aquí hablando últimamente del Real Madrid, cosas que se saben por ahí del club merengue o que están relacionados de alguna manera con el Real Madrid. Así que lo único que les voy a pedir, lo de siempre, acompáñenme hasta el final de este video y por supuesto arrancamos. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Lo que les estaba comentando, vamos a hablar unas cosas interesantes, ya bastante mejor que el día de ayer. Y nada, lo que les iba a comentar de ayer es que no, bueno, voy a esperar que esté todo más cuadrado y ya se los comento mejor. Pero ya estamos bien, gracias a Dios. Y creo que podemos hablarlo tranquilamente. Y bueno, chicos, me gustaría empezar hablando por algo bastante interesante que hemos visto el día de hoy. Es que Xabi Alonso, ya se conoce de manera oficial que ha renovado su contrato con el Bayer Leverkusen hasta el año 2026. Bueno, la verdad es que se ha hablado muchísimo de este hombre como posible sustituto en caso de que Ancelotti no complete la temporada o cuando finalmente Ancelotti se vaya a Brasil al finalizar la presente temporada. Y pues realmente me parece muy interesante. A ver, el hecho de que haya renovado su contrato no quiere decir que lo hayamos perdido hasta el año 2026, por así decirlo. Es más, puede pasar un mes, tener un mes horrible con el equipo y realmente estar sin contrato en un mes y medio aproximadamente. Así que la gente dice, ya lo perdimos, que no sé qué. O sea, no es el mismo caso el entrenador que los futbolistas. Creo que es mucho más sencillo escaparte de cualquier cosa siendo entrenador que obviamente siendo un futbolista. Y bueno, otra de las cosas que me ha llamado la atención y que quería comentar es que todo parece indicar, hace unos días Fabrizio Romano decía o confirmaba que le habían enviado una oferta desde Arabia al Fútbol Club Barcelona por alrededor de 15 millones de euros para el traspaso del futbolista Franck Kessie. Pues todo parece indicar que el día de hoy se ha llegado a un acuerdo para que Kessie se vaya traspasado al club árabe y que el Barça reciba 15 millones de euros como compensación. Es una operación que, bueno, le deja ciertas plusvalías al Barça porque realmente es un futbolista que llegó a coste cero. Me parece muy interesante que ellos están ahora aplaudiendo que sí, que se va a ir, que deja dinero, que apoya, que no sé qué, que metió un gol para la liga. Recordarán ustedes que este hombre metió el segundo gol en el último partido que jugaron por Liga Real Madrid-Barcelona, que prácticamente sentenció la liga. A mí lo que me llama mucho la atención es que un futbolista que creo que tiene 26 años o 27, algo así, bastante joven, y el Barcelona lo vaya a regalar a una liga donde están votando, o sea, el dinero en la liga árabe lo están tirando así como por montones y hayan cerrado el acuerdo en tan solo 15 millones de euros. Me parece brutal la poca capacidad que tiene el Barça para negociar, para sacar buenos dineros o grandes ofertas por su futbolista. Repito, es un caso interesante porque es un caso que vino totalmente gratuito, pero yo creo que es la misma devaluación de la plantilla, lo que ellos mismos han llegado a degradar la plantilla, lo que no les permite sacar más dinero. Creo que o sea, recordemos que el Real Madrid sacó por Marcos Llorente 40 millones, sin ir lejos. El Real Madrid sacó por Karim Benzema casi 50 millones y eso que terminaba contrato. O sea, es que es impresionante. Obviamente no se puede comparar a que sí con Karim Benzema, pero creo que es realmente bien poco lo que se está sacando, sobre todo teniendo en cuenta de dónde viene la oferta. Así que si ellos están contentos, pues excelente. Pero a mí cuanto menos me llama la atención el hecho de que no sean capaces de sacar buenos contratos o buenos traspasos en este caso. Dos cositas para cerrar que van relacionadas con el mercado del Real Madrid. La primera de ellas, amigos, es que según algunos medios de comunicación, hoy es el día límite para Harry Kane. Dicen fuentes cercanas a la negociación que Daniel Levy estaría por la labor de aceptar la oferta de 90 millones más 10 en variables que había hecho el Bayern de Múnich para hacerse con los servicios del 10 del Tottenham y de la selección inglesa. Eso quiere decir, o según algunos medios de comunicación, que el fichaje parece ser inminente. Parece ser que este hombre va a acabar tarde o temprano en el Bayern de Múnich. De hecho, se habla de que hoy mismo se puede producir incluso un anuncio de manera oficial de que el Bayern ha contratado a Harry Kane. Y pues es algo bastante importante porque también se ha conocido a través de unos medios de comunicación franceses que Carlo Ancelotti en este
en este ajetreo por querer firmar a un delantero, le habría dicho al Real Madrid que su ideal era Harry Kane, algo que ya habíamos escuchado, pese a que los medios de comunicación franceses lo estén filtrando ahora, era algo que ya habíamos escuchado a varios medios de comunicación. Pues lo cierto es que se habla de que Ancelotti le habría dicho a Florentino que quería a Harry Kane y él le dijo presuntamente que no, que la prioridad era fichar este mismo verano a Kylian Mbappé y por eso no iban a ir por el delantero inglés. A ver, a mí no me queda ninguna duda que este hombre pudo haber sido el relevo perfecto por muchísimas cosas de Karim Benzema. Sin embargo, sí creo que el Real Madrid vio alguna posibilidad de fichar a Mbappé. Entiendo también que se haya frenado todo tipo de operaciones. Creo que estamos hablando del mejor futbolista del mundo, pero también quiero pensar que esto se va a resolver y que realmente no nos vamos a estar lamentando a día de hoy que por 90 millones no pudimos tener al mejor 9 seguramente disponible en el mercado. Pero bueno, realmente es que bastante preocupante. Ya sabemos que parece que esto se va a hacer. Mucha suerte para Harry Kane, que para mí era mi delantero favorito. Ya se cae una de las teorías de François Gallardo definitivamente. Y bueno, vamos a cerrar esto, mis queridos amigos, hablando de alguna cosa muy interesante que ha salido por ahí. Y es que se ha conocido a través de diversos medios de comunicación que en el PSG están muy bravos, muy enfurecidos con la actitud del Real Madrid. No sé a qué se refieren. Y que en señal de venganza estarían pensando en llevarse a 3 futbolistas de la Casa Blanca para, como quien dice, hacerles sentir lo que ellos están sintiendo con el tema de Kylian Mbappé. Y eso que no ha pasado absolutamente nada y esta gente está hablando ya de rencor y de cosas así. Pues bien, los 3 futbolistas que están en la lista del PSG, repito, según algunos medios de comunicación, Rodrigo Góez, Aurelien Tchouaméni y Nico Paz, el canterano que ha estado disputando algunos minutos con el primer equipo en esta gira de pretemporada. A ver, yo entiendo que el PSG pues, puede estar muy cabreado, creo que lo puedo llegar a entender perfectamente bien. Ustedes creo que habrán escuchado en las últimas semanas, me habrán escuchado decir que una de las cosas que podíamos permitirnos o no podíamos permitirnos era arrancar la temporada sin un delantero, pero es que yo viendo las actitudes del Paris Saint-Germain desde el minuto 1 que empezó este culebrón Mbappé, no solo esta temporada, todas las temporadas, yo creo que lo mejor que puede hacer el Real Madrid es ofrecer el 30 de agosto, o el 31, el último día del mercado, que se cierra el mercado, ofrecer 25 millones de euros por Mbappé, 5 millones de euros en variables, y si no, esperar a ver si lo puede firmar gratis. Lo tengo demasiado claro, o sea, hay que humillar a esta gente como pueda, o sea, como sea, hay que buscar humillarles porque realmente es que son unos degenerados, unos asquerosos. Yo repito, si fuera Florentino Pérez, aún sabiendo de las posibilidades de que no termine firmando, de que puedan pasar muchas cosas en el camino, ofrecería el 30 de agosto del presente año 25 millones de euros más 5 millones de euros en variables. Y si esta gente viene con ganas de firmar a Tchouaméni, por Tchouaméni 180, por Rodrigo 230 millones y por Nico Paz 75 millones. Y así vamos negociando, vamos a empezar a hablar de gente y que se lleven lo que se quieran llevar. Yo creo que con ese precio podemos hacer nosotros bastantes cosas importantes. Realmente, como les digo, me preocupa cero las patrañas estas del Paris Saint-Germain. Creo que son pataletas y patadas de ahogado. Repito, me imagino que el Real Madrid sabía en la que se estaba metiendo y me imagino que tenían claro que había un riesgo de que se te pudieran llevar algún futbolista y me imagino que habrán blindado a las personas más importantes de la institución. Ya veremos qué acaba pasando realmente. De todos modos, bueno, ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Me pueden dejar su opinión en los comentarios. Gracias por acompañarme a la Madrid. Like, suscripción. Nos vemos en un próximo video y chao amigos.